Bienvenidos a Full Electric TV, el espacio de entrevistas de la página líder de vehículos eléctricos en Ecuador. Soy Javier Letamendi y en este espacio tendremos cada semana a actores vinculados a la movilidad eléctrica en el país para que nos expliquen cómo avanza esta transformación en Ecuador. En este primer encuentro tendremos a Esteban Albornoz, quien fue 2 veces ministro de Electricidad y actualmente es asambleísta por la provincia de La Suay. Además, es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero felicitar por la iniciativa de tener un medio digital para promover algo que ya no es el futuro, es el presente, como es la movilidad eléctrica. Solo así, con estas medidas, con estas nuevas formas que nos permite la tecnología, vamos a tener el planeta que aspiran heredar las futuras generaciones. Asambleísta, usted desde la presidencia de la Comisión impulsó la Ley de Eficiencia Energética que se aprobó en marzo de 2019. Quería destacar el artículo 14, que establece que a partir del año 2025, todo vehículo dedicado a la transportación, ya sea taxi o bus urbano intercantonal, debe ser eléctrico. ¿Cómo nos estamos preparando para llegar a esa fecha? Sí, efectivamente, yo propuse la ley y me tocó, siendo presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, impulsarla, ser el ponente de la ley, y en la Asamblea Nacional se aprobó por unanimidad este proyecto de ley. Uno de los capítulos muy importantes en la Ley de Eficiencia Energética es el relacionado con el tema del transporte, y es justamente el artículo 14 que tú pones en este momento en el diálogo. Mira, en el Ecuador, casi la mitad de la energía que producimos para las diferentes actividades industriales, comerciales, transporte, en fin, se va al sector justamente del transporte. El 48.8% de la energía que producimos en el Ecuador es para transportarnos, transporte de carga, transporte de pasajeros, en fin, todo tipo de transporte. En el mundo, el dato es diferente. El 28% de la energía que produce el mundo va al sector del transporte. Esto inmediatamente nos debe llamar la atención. Estamos consumiendo más energía de la que deberíamos, definitivamente. Esa diferencia entre un 28 y un 48% muestra que somos extremadamente ineficientes. Y de ahí la gran importancia de poner un capítulo importante con relación a la eficiencia energética. Bueno, está el tema del etiquetado de los vehículos, que es un tema importante para saber el desempeño energético que tienen los vehículos cuando yo adquiera. En fin, pero lo más de ruptura, lo que pone un punto de inflexión es justamente lo que tú comentabas, de que a partir del año 2025, todo nuevo vehículo para el transporte público en la zona urbana, me refiero a taxis, buses, tienen que ser eléctricos. No quiero decir con esto que queremos que en el 2025 todo el transporte público sea eléctrico, no, solo los que se van incorporando, los nuevos. Nosotros habíamos hecho un análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de que la tasa de cambio anual del transporte público es alrededor del 10%. Es decir, lo que aspiramos, lo cierto es que a finales del 2025 ya el 10% del transporte público sea eléctrico, y así en el 2026 tendremos el 20%, en fin, cada año un 10% de vehículos eléctricos. Es una meta interesante, totalmente cumplible. Lo importante es que no podemos perder tiempo. Las autoridades tienen que aplicar de forma inmediata la ley de eficiencia energética. Vemos retrasos, tenían 90 días para elaborar el reglamento y no tenemos todavía el reglamento de eficiencia energética. Ya ha pasado 1 año, 7 meses, me parece, y no tenemos el reglamento. A través del control político que ejercemos en la Asamblea Nacional estamos presionando para que ese reglamento salga. Ya hemos pedido que comparezcan a la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, para que nos expliquen qué están haciendo. El Ministerio de Transporte hizo alguna explicación, están avanzando, pero no al ritmo que quisiéramos. Recordemos, hablando de energía, que el tiempo también es un recurso no renovable, y en la demora puede estar el peligro. Y tenemos que trabajar de forma intensa para que el Ecuador opte por lo correcto, que no es un camino fácil, definitivamente, que es la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene todas las condiciones para implementar la movilidad eléctrica. Tiene energía renovable. El 90% de la energía que consumimos en el Ecuador actualmente viene de fuentes renovables, principalmente de la hidroelectricidad. Hay las condiciones para implementar las redes eléctricas, ya fueron repotenciadas en su momento para que puedan soportar una carga adicional. Debemos establecer tarifas
adecuadas, que también esté en la ley de eficiencia energética, tarifas adecuadas, con señales económicas para trasladarnos hacia la movilidad eléctrica, a usar carros eléctricos. Y concluyo con una idea en esta primera parte. No se trata, ¿no es cierto?, cuando impulsamos la movilidad eléctrica, la electromovilidad, de reemplazar el vehículo de gasolina o de diésel por un vehículo eléctrico. Tenemos que ver el problema de forma integral. Tenemos que solucionar los problemas también de tránsito, los problemas logísticos que existen en este país, porque eso simplemente convierten en muy ineficiente al sector del transporte. Tenemos que solucionar, vuelvo a repetir, el tema del tránsito, buscar opciones de movilidad compartida, que bueno, ¿no es cierto?, el metro de Quito, el metro eléctrico en Quito, el tranvía en Cuenca, el tema de los aerocables en Guayaquil, que son medios alternativos y tenemos que ir a eso. Cuidado, pensemos que movilidad sostenible o electromovilidad es simplemente transitar hacia hacer el cambio, y no es así. Tenemos que buscar ya soluciones estructurales a los problemas que tienen sobre todo las grandes ciudades. ¿Y qué ocurre si no se aprueba este reglamento? O sea, ¿cómo se entorpecería de alguna manera llegar a ese 2025? O sea, la ley está en vigencia y tiene que cumplirse definitivamente. El reglamento es una herramienta que te ayuda, ¿no es cierto?, al cumplimiento de la ley. Por ejemplo, se tenía que conformar el Consejo Nacional de la Eficiencia Energética. No es un ente burocrático, sino un ente de coordinación. Y se tiene que establecer la reglamentación y el funcionamiento de ese comité. Pero claro, si no hay el reglamento, esas cosas van quedándose. De hecho, que es una barrera. Y además no es una señal adecuada para, por ejemplo, el sector privado que esté entusiasta en traer carros eléctricos, en poner puntos de carga en electrolineras, pero claro, si ven que desde el Ejecutivo no hay la señal de tener al menos el reglamento, pues también es una mala señal, y eso es lo que más me preocupa este momento a mí. ¿Y por qué se escogió esa fecha del año 2025? ¿Por qué no antes o por qué después, por ejemplo? Muy buena pregunta. Las leyes hay que hacerlas, sobre todo en temas técnicos, con investigación, escuchando, ¿no es cierto?, a los investigadores, a los técnicos. De acuerdo a todos los estudios que habíamos revisado, a partir del año 2024, los vehículos eléctricos se vuelven mucho más económicos que los vehículos de combustión interna. Hay las condiciones propicias. Ustedes que son unos expertos en el tema de vehículos eléctricos saben que el costo de la batería es el costo más importante y el que de mayor peso tiene. Y obviamente si analizamos cómo ha ido disminuyendo el costo de las baterías, en su momento creo que representaba el 80% del vehículo, el costo de las baterías, pero en este momento va disminuyendo muchísimo y a partir del 2024 se vuelve totalmente competitivo. Pero si hacemos un análisis global ya en este momento, si comparamos un bus que utiliza diésel a valores internacionales el combustible y el bus eléctrico, considerando inversión más costo de operación y mantenimiento, ya el bus eléctrico es más económico y es más competitivo que el bus de diésel en este momento. Obviamente todavía el costo inicial de inversión es más alto, pero si hacemos un análisis de costos ya en el tiempo, considerando costos totales, ya es más competitivo. Aquí en el Ecuador, los buses eléctricos. Mira, yo soy un entusiasta como ustedes en el tema de movilidad eléctrica, pero la velocidad en la que han ido mejorando los precios, la velocidad en que la técnica y la tecnología ha ido mejorando con relación al tema eléctrico ha roto mis expectativas. Va mucho más rápido a lo que nosotros pensábamos, a los entusiastas, por la electromovilidad. Y justamente yo estoy desde Guayaquil y usted está desde Cuenca. Y aquí en Guayaquil, antes de que haya este boom tal vez de la movilidad eléctrica, también hubo un impulso para cambiar la flota de buses, pero se la cambió por buses de combustión. Entonces, pero ahora cuando estalla la pandemia, hay un problema de que no pueden completar el aforo. Y ellos, los dueños de los buses, los transportistas, han hecho una protesta de que el modelo de negocio, pero en los buses de combustión, no les es suficiente, no les es rentable y están endeudados con los bancos. La pregunta es, si esta situación de la pandemia no afecta de alguna forma esa transición hacia la movilidad eléctrica, teniendo en cuenta que va a haber que respetar el aforo por un buen tiempo. Mira, el tema de la pandemia afecta a cualquier sector y tiene que afecta y ha afectado en mayor medida a sectores como el transporte, a sectores como el turismo, pero la misma situación obviamente le va a tener el bus eléctrico o el bus a combustión. Yo creo que ahí las autoridades
deberían analizarle cuál es la situación que está viviendo el sector del transporte. Tenemos que darle apoyo al sector del transporte en general, ya viendo como país. Tenemos que apoyar al sector de turismo como al sector del transporte, pero en forma general. Pero yo no estoy de acuerdo en que tenemos que retirar el pie del acelerador en el tema de la transición energética, la transición hacia la electromovilidad por el tema de la pandemia. Más bien, yo creo que la pandemia nos hizo un llamado de atención diciendo, ustedes están haciendo malas cosas, tienen que revisar qué vienen haciendo. El planeta tiene recursos limitados, aprovechen bien, usen las cosas, sí, pero con eficiencia energética, entremos en economía circular. Yo creo que más bien son mensajes que nos deja la pandemia, pero claro, el momento coyuntural es complejo, o sea, se tiene que inyectar recursos, no solo para el sector del transporte, no solo para el sector del turismo, para el sector de la producción, y eso es el gran desafío que tiene el gobierno nacional, pero la pandemia no debería paralizar absolutamente nada, más bien creo que es más imperativo que adoptemos estas formas sostenibles para el futuro. Y volviendo al tema de la ley de eficiencia energética, cuando se suele aprobar leyes en la Asamblea, los ciudadanos creen que esto es algo lejano o que no les viene a afectar directamente su cotidiano vivir. Pero sí, como usted como impulsor de la ley, quería preguntarle cómo de alguna forma esta ley va a incidir en la vida cotidiana de los ciudadanos que usan buses, que usan transporte, que es la mayoría de la población ecuatoriana. Bueno, la eficiencia energética solo te trae beneficios, porque la eficiencia energética no es decir yo consumo menos y pierdo confort o disminuyo mi producción, todo lo contrario. La eficiencia energética lo que permite es producir más usando menos energía, tener mayor confort en nuestras viviendas usando menos energía. Y de hecho, pues que trae beneficios inmediatos al ciudadano, al Estado ecuatoriano, al ambiente. Hablando del tema de la movilidad eléctrica, la contaminación, una de las grandes pandemias y seguramente será una de las más difíciles de vencer, es justamente la contaminación ambiental que vivimos. La tasa de mortalidad por contaminación en las ciudades grandes es altísima y tenemos que seguir peleando. Yo creo que el 2020 debería ser el año, ¿no es cierto?, en el que nosotros definitivamente hay que vencer a la pandemia del COVID-19, pero también debería ser el año en el que debemos cambiar las actitudes para justamente tomar acciones por el cambio climático, para reducir el calentamiento global. Esos son los grandes desafíos. Ahora, vuelvo retomando el tema. Si en mi vivienda, pues yo tengo señales de eficiencia energética adecuadas, en vez de usar un foco, el incandescente que antes se usaba, luego pasó al foco ahorrador y ahora es el tema de LED, inmediatamente debe verse reflejado en el tema de la planilla eléctrica. El ciudadano puede percibir de forma inmediata. Por un lado, beneficios ambientales, por otro lado, también un tema en su economía. Si, ¿no es cierto?, tengo etiquetado en los electrodomésticos, en las refrigeradoras, y hay el etiquetado, y la gente sabe, ¿no es cierto?, que clase A consume menos energía. Tenemos que tener etiquetado en los vehículos. Nosotros queremos ir al etiquetado también en las viviendas. Cuando yo adquiero una vivienda, ¿no es cierto?, debería decirme cuál es el desempeño energético que tiene esta vivienda. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constructivo, de cómo están construidas las ventanas, de cómo podemos usar la luz del día, nos permiten, ¿no es cierto?, ahorrar. Hay muchos beneficios, o sea, debe haber señales muy claras en el tema de la eficiencia energética. Por ejemplo, el programa de las cocinas de inducción, que lamentablemente se politizó, pero fue un excelente programa, para mí exitoso, porque 800,000 familias ecuatorianas están usando cocinas de inducción, con beneficios para definitivamente el hogar, pero para el país y para el ambiente y por la seguridad también. Justamente sobre ese programa de las cocinas de inducción, ¿qué aprendizaje deja para que, digamos que hay 800,000 personas que la están usando, pero digamos que aún la mayoría de personas usan las cocinas a gas? ¿Cómo evitar que la movilidad eléctrica no se quede en una minoría, sino que en algún momento sea el uso masivo en el país? Ya, quizás a la movilidad eléctrica no le politicen, porque a las cocinas de inducción le politizaron. Es un programa de eficiencia energética, era un programa voluntario. El gran absurdo es en el Ecuador cocinar con gas cuando no tenemos que importar en una economía dolarizada, tener que importar un combustible, ¿no es cierto?, es sacar dólares. Además, nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa si es que existe un conflicto del gas licuado de petróleo en el mundo. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? No tenemos un sustituto, cuando en el Ecuador sí tenemos energía eléctrica, tenemos energía renovable. Lo lógico, lo correcto, tenía que ser usar energía eléctrica para la cocción. Además, ustedes conocen que la cocina de inducción es muchísimo más eficiente, la eficiencia de la cocina es del 90%, la de gas no llega al 40%.
Entonces, desde el punto de vista de eficiencia energética, es ideal usar una cocina de inducción mucho más rápida, más segura. En fin, hay una cantidad de ventajas, pero le politizaron al proyecto. Pero a pesar de eso, hay 800.000 familias y logramos, ¿no es cierto?, reducir el consumo de gas licuado de petróleo en el Ecuador. Eso significa, primero, un ahorro porque el gas es subsidiado. Alrededor de 70 millones de dólares al año se está ahorrando gracias a que 800.000 familias ecuatorianas están cocinando con electricidad. Pero también hay el beneficio macroeconómico. Dejaron de salir divisas para importar el gas y eso está alrededor de los 100 millones de dólares. Dejan anualmente de salir 100 millones de dólares para importar el gas. Esas son las grandes ventajas. Yo creo que deben volver a impulsar el proyecto de cocinas de inducción. ¿Y cuál es la lección? No hay que politizar. Los temas técnicos hay que tratarlos en el ambiente técnico y los aspectos políticos, pues que los políticos lo traten, ¿no? Y justamente la electricidad y la movilidad eléctrica son temas técnicos, pero tiende a politizarse. Alguna vez escuché eso. Así es, sí, comienzan a haber las discusiones. ¿Por qué? Porque hay intereses también, hay intereses, mira, obviamente ya comienza a haber contradictores con relación al tema de la transición. Ya están hablando que en el Ecuador deberíamos un proceso de transición, usar gas natural antes de usar electricidad para los vehículos. Otro absurdo. No tenemos gas natural. Si bien en el Golfo de Guayaquil existe algo de gas natural, se han suspendido las exploraciones, seguramente puede haber más, pero en este momento no existe. En el Ecuador no existe una red de distribución del gas natural comprimido y ya se está pensando en que debería usarse en la transición en el gas. Sí, el gas natural es menos contaminante, pero no tenemos. En el Ecuador esa es la realidad del país. Los otros países pueden tener otras realidades, cuando sí tenemos energía eléctrica y la tecnología ya nos permite. Pero a veces pueden haber intereses, inclusive económicos, ahí frente a esas transiciones, y claro, y ahí los políticos son los vínculos entre los intereses económicos y las decisiones que deben tomar las autoridades. Y ahora ya está el marco jurídico, que es esta ley de eficiencia energética. Y pese a que está el marco jurídico, o antes incluso de que esté en vigencia el marco jurídico, ya había flotas pequeñas de buses eléctricos, de taxis eléctricos en el país. Ya hay algunas electrolineras. ¿Cuál sería el siguiente paso para que esto siga avanzando desde su visión? En mi visión, en función de cómo están las cosas, en Guayaquil ya es un ejemplo de tener buses eléctricos, una maravilla, en Loja taxis eléctricos, en fin. Mira, yo creo que las empresas de distribución deberían ser las que den un primer impulso. Yo creo en el sector privado. El sector privado es el que tiene que establecer las electrolineras, esa red de carga a nivel nacional. Pero alguien debe darse el primer impulso. Yo creo que deben ser las empresas distribuidoras. Yo he estado conversando con muchas de las empresas distribuidoras a que impulsen ese tipo de proyectos. Tienen recursos para hacerlo. Además, es su giro de negocio. Ellos deberían establecer puntos estratégicos para electrolineras. Cuando la gente comienza a ver que existen electrolineras en la ciudad, de hecho, pues que es una primera señal. Y además debemos trabajar con los concesionarios de vehículos para que exista oferta de vehículos eléctricos. Y eso ya es con política del Ministerio de Producción. Esas dos cosas deberían hacerse de forma inmediata. Que las empresas de distribución de energía eléctrica pongan o instalen electrolineras como una primera etapa para que luego, pues, les eleve el sector privado. Yo creo que debe ser el sector privado el que tiene que hacerlo. Pero ese es un primer paso, señales, ¿no es cierto? Señales claras, esas políticas públicas adecuadas y a través, ¿no es cierto?, de igual de políticas públicas, buscar trabajar con los concesionarios de vehículos para que tengamos oferta de carros eléctricos. En el mundo existe mucha demanda de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos crecieron muchísimo más en esta pandemia, en ventas me refiero, que los de combustión interna. Hay mucha demanda, entonces tenemos que trabajar. Mira, de todas maneras, también ya a nivel de la Asamblea hemos hecho cosas adicionales a la ley de eficiencia energética. En la ley de fomento productivo se logró eliminar el tema del IVA, tanto para los vehículos eléctricos, obviamente buses, también para los sistemas de carga. Ya no tienen IVA, no tienen ICE, no tienen arancel. Hay condiciones interesantes ya desde el punto de vista normativo, pero tenemos que trabajar. Queda pendiente, por ejemplo, el tema de una tarifa eléctrica importante para los vehículos eléctricos y que además un incentivo para que se cargue en la noche. Así se utiliza mejor la infraestructura que existe en el país, me refiero a la infraestructura eléctrica.
Justamente para garantizar esa transición y que debería empezar o arrancar en 2025, es necesario el suministro eléctrico, ¿no? Y vemos que el Estado ha hecho un esfuerzo importante en energías alternativas, en la construcción de las hidroeléctricas en los últimos años. Pero mi pregunta es, si para 2025, y debido a los problemas fiscales que hay, no se sigue avanzando en esa repotenciación, en esa construcción de nuevas eléctricas, en ese mejoramiento de las líneas, ¿es un peligro eso para llegar a esa fecha a buen término, por decirlo así? El sector eléctrico es uno de los sectores que demandan mayores inversiones a nivel internacional y obviamente no es una excepción en el Ecuador. Se tiene que estar constantemente invirtiendo. Sí, es un gran esfuerzo, ¿no es cierto? No solo en tema de generación, por eso es que tenemos el 90% de la energía eléctrica que viene de fuentes renovables, pero también en infraestructura eléctrica. Se repotenciaron muchísimas subestaciones, redes eléctricas, se instalaron medidores de 220 voltios, en fin, una cantidad de cosas y una inversión importante. Ahí los multilaterales creyeron en el programa del Ecuador y el BID y el CAP apoyaron muchísimo en el fortalecimiento de las redes eléctricas. Pero si nosotros nos descuidamos y no seguimos a ese mismo ritmo, haciendo las inversiones, fortaleciendo las redes, no solo vamos a tener problemas para poder abastecer a los vehículos eléctricos, sino a la demanda propia nacional. Lamentablemente se tenía que haber lanzado, por ejemplo, la construcción de una nueva hidroeléctrica ya en el 2018, 2019 y no se ha lanzado. Había que apostar por 200 megavatios adicionales en generación no renovable renovable que estaba en el Plan Nacional de Electricidad. Recién se está lanzando, no sé si alcance, ya al gobierno le quedan muy pocos meses a concretar. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo la demora en inversiones en el sector eléctrico, no solo en generación, sino también en distribución. Eso podría complicarse, pero las empresas eléctricas, en función de lo que se logró en su momento, reducir pérdidas, en fin, tenía una salud financiera muy, muy adecuada en el año 2016, en el año 2017, y les permitía, ¿no es cierto?, ya no recurrir al Estado ecuatoriano para hacer inversiones, sino ser totalmente sostenibles. Y cuando se construyeron estas hidroeléctricas y se avanzó en las fuentes de energía renovables, había un Ministerio de Electricidad que de alguna manera ahora está absorbido por un gran Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, pero que mi opinión es que tiene un tinte bastante hidrocarburífero, por decirlo así. La pregunta es si de alguna manera esta absorción perjudicó ese esfuerzo de impulsar mucho las hidroeléctricas y las energías renovables. Mira, Javier, podemos discutir mucho y analizar de que si era o no necesario la fusión. A lo mejor hay muchos países que tienen un ministerio grande, ¿no? En el caso del Ecuador, al tener un ministerio de electricidad, se lograron grandes objetivos, se cumplieron grandes metas, hubo un cambio muy radical en generación, transmisión y distribución. Lo más complejo en esa fusión es que se hizo sin ningún estudio. De la noche a la mañana se fusionaron las cosas, quedaron temas pendientes. Hasta ahora no logran recuperar el ritmo de trabajo que necesita el sector eléctrico por esa fusión, una fusión al apuro. Yo creo que en el Ecuador, frente a las circunstancias, frente al gran potencial, era interesante tener un Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, pero hasta eso podemos discutirlo. Pero de la forma que se hizo, fue una gran irresponsabilidad, y lo digo con todos los calificativos que tenga que decirlo, porque se hizo de la noche a la mañana, con el pretexto que hay que disminuir el aparato del Ejecutivo, se tomaron decisiones sin los análisis adecuados. Podemos discutir que a lo mejor se podía fusionar el ministerio, pero no de la forma que se hizo. No de la forma que se hizo. Y eso ha frenado muchísimos programas, sobre todo de eficiencia energética. Mira, ahí está el caso, Javier, del reglamento. Los técnicos están ahí desesperados por sacar el reglamento. Yo conozco eso, pero obviamente a las autoridades les interesa el tema hidrocarburífero, pero no les interesa el tema de eficiencia energética, no les interesa el tema eléctrico, no está en su radar. Y además hay falta de conocimiento del sector eléctrico, y eso es también muy grave, porque se pueden tomar decisiones equivocadas. ¿Y cómo observa también, porque las energías renovables no solo son las hidroeléctricas, Ecuador también tiene otro potencial eólico, fotovoltaico? ¿Cómo avanzan esas iniciativas que usted observa como legislador y como fiscalizador también? Sí, bueno, en el periodo 2010, 2016, mira, se instalaron y se construyeron cerca de 30 centrales de generación fotovoltaicas, pequeñas hidroeléctricas, en fin. Ahora no se ha instalado una sola, ojo, ¿no?
a pesar de que decían que el Estado es el que acapara todo, de que el Estado es el que opera todo, pero habían señales importantes. ¿Y por qué hubieron señales importantes para esa inversión? Porque se solucionó el problema estructural que tenía el sector eléctrico, que es el tema de la salud financiera. ¿No es cierto? Yo, privado, si instalo mi central de generación, si me van a pagar, si las distribuidoras me van a pagar, si no, no instalo. Y se les dio esa seguridad y es por eso que hubo inversiones importantes en el tema de pequeñas centrales hidroeléctricas, en centrales fotovoltaicas, en biomasa. En fin, ahora no se dan esas cosas. Y claro, en el Plan Nacional de Electrificación estaba en forma obligatoria lanzar para el sector privado un paquete de alrededor de 200 megavatios entre pequeñas hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas, biomasa. Pero recién se está lanzando, me parece que en este mes o en el próximo recién, 200 megavatios. Entonces, también hay un retroceso y se ha perdido muchísimo tiempo en temas que eran urgentes, porque la demanda del Ecuador en electricidad crece alrededor de un 4 o 5%, es decir, es necesario una central de 200 megavatios por año para hacerlo fácil, digamos, y que pueda entenderse. Pero claro, a partir del año 2017 ya no han iniciado ninguna construcción de ninguna hidroeléctrica ni ninguna otra de energías renovables no convencionales. Y otro tema, porque conversando con un especialista también en movilidad eléctrica, me decía que un pilar importante de que empiece a despuntar los vehículos eléctricos en Ecuador son las electrolineras, ¿no? Que ya vemos que hay en Quito, Guayaquil, en Loja, pero ¿cómo hacer para que de alguna manera haya más y que el consumidor, porque no solamente es el transporte eléctrico, ¿no? También sería interesante que vehículos particulares vayan hacia los vehículos eléctricos, vean estas electrolineras y se decidan por la compra de un vehículo eléctrico? Sí, yo planteaba que las empresas distribuidoras deberían, ¿no es cierto?, establecer puntos estratégicos, hacer una inversión adecuada para fomentar el tema de la electromovilidad, las empresas eléctricas, pero luego tienen que ser los concesionarios. Si nosotros damos señales claras a los concesionarios de vehículos, ellos estaban dispuestos a instalar electrolineras. A mí como legislador me visitaron muchísimos cuando estábamos trabajando en la ley de eficiencia energética, de que ellos estaban dispuestos a instalar electrolineras, pero querían seguridades. Y las seguridades, ¿no es cierto?, vienen primero con una ley. Después vienen ya con políticas claras por parte del Ejecutivo, y eso es lo que está faltando en este momento, políticas claras con relación al tema del Ejecutivo. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo impulsando el proyecto, pero también se quedó ahí, ¿no? Inclusive con créditos, en fin, pero se han quedado ahí las cosas. Se necesita políticas claras, seguridad, ¿no es cierto?, al sector privado, pero un primer punto de lanza debería ser las empresas distribuidoras, que ellos instalen en lugares estratégicos electrolineras, que la inversión tampoco es extremadamente grande. Además, es parte de su negocio, vender energía, ¿no? Y lo venden a través de las cargas en los vehículos eléctricos. Yo planteaba con algunas empresas eléctricas, yo puedo instalar una electrolinera y a lo mejor los primeros 6 meses nadie encarga absolutamente nada, pero solo el hecho de ver, ¿no es cierto?, que existe una electrolinera, ya la gente va a tener seguridad y no le va a ver como obstáculo a la compra del vehículo. Pero tenemos que entender un tema, Javier, que todos en nuestras casas tenemos nuestra propia electrolinera. Las electrolineras que deben instalarse, digamos, en ciertos lugares estratégicos de las ciudades son por temas de emergencia, esas son las cargas rápidas, pero en temas de emergencia. Normalmente lo que debo hacer es igual que hago con el celular, cargar, ¿no es cierto?, en las noches cuando no estoy usando en mi vivienda. Todas las viviendas tenemos electrolineras, esa es la gran ventaja en tema de la movilidad. También esos temas culturales tenemos que romper, tenemos que generar conciencia y enseñar a la ciudadanía de que todos tenemos electrolineras en nuestras casas y que si no existen las electrolineras todavía pues a nivel estratégico en la ciudad no debe ser un impedimento grande, pero sí es una buena señal, ¿no es cierto? Las electrolineras son de carga rápida, son para temas de emergencia nada más, o tal vez en una vía que es necesario, ¿no es cierto? Si yo me quiero ir de Cuenca a Guayaquil, sí necesito definitivamente al menos uno o dos puntos de recarga rápida para no tener problemas y poder, sobre todo, regresar de Guayaquil a Cuenca por la diferencia de altura. Esas son las señales que se necesitan, pero es invertir en 2 puntos de electrolineras y tendríamos la gran autopista eléctrica Cuenca-Guayaquil. Y lo pueden hacer con total tranquilidad las empresas distribuidoras. La inversión es mínima. Estoy dispuesto que si estamos convencidos, a los mismos concesionarios, a los mismos sectores privados, podemos solicitarles que hagan la inversión. Sí, que hagan la inversión, pero hay una señal de seguridad para el sector privado es fundamental.
Y asambleísta, para ir concluyendo, nosotros en Full Electric planteamos una reflexión interesante que se la quería compartir, y es que hace 50 años Noruega y Ecuador descubrieron petróleo en grandes dimensiones, ellos en el Ártico, nosotros en la Amazonía. Pero 50 años después, ellos son líderes en movilidad eléctrica y nosotros digamos que recién estamos iniciando ese proceso. ¿Qué diferencia o cómo de alguna manera ponernos al día e ir no desperdiciar una nueva oportunidad que podría aparecer ahora con una electricidad renovable, una energía limpia? Excelente la comparación que ustedes han conseguido gracias a la historia y a revisar. Les felicito más bien por esa reflexión. Y esa es una reflexión que deberían hacer las autoridades del sector eléctrico con el fin de hacer lo correcto. O sea, es clarísimo que tenemos que transitar a la movilidad eléctrica, teniendo los recursos. Noruega lo hizo, Suecia lo ha hecho, Dinamarca lo está haciendo, bueno, y todos los países nórdicos lo están haciendo con mucha rapidez. Y eso es lo que debemos hacer, una gran reflexión. Eso nos debe llamar mucho la atención, además por el dato que te daba, ¿no? En el Ecuador somos extremadamente ineficientes en el tema del transporte. Y una alternativa es descarbonizar justamente el sector del transporte y mejorar los otros ámbitos logísticos, de tráfico, en fin, hay varias cosas importantes. El Ecuador tiene recursos naturales renovables. Esos tenemos que usar como hacen los países con políticas energéticas inteligentes. Y de alguna manera la electromovilidad, gracias a los recursos que tiene el país, es una vía para ir saliendo de estos subsidios a los combustibles fósiles que no son un problema finalmente, ¿no? En todo sentido de la palabra. Mira, en economía es muy fácil hacer las cosas. Pones un subsidio, pones un decreto, firmas y listo. Solucionar el problema que puede generar ese subsidio mal enfocado es casi imposible. Y ya décadas hemos querido solucionar el tema de los subsidios y no hemos podido. Una forma inteligente de solucionar los problemas de los subsidios que están en el país es justamente la transición, que la energía eléctrica conquiste al transporte, que la energía eléctrica conquiste a la cocción. Es la forma más inteligente, sin impacto social, en forma adecuada. Podemos solucionar los problemas de los subsidios que actualmente existen en el país, aunque claro, ahora ya está liberado prácticamente el costo de los combustibles a nivel internacional, que se lo está haciendo gradualmente, ¿no? Ya está, es un paso, digamos, complejo porque trae muchas consecuencias sociales, pero siempre también los subsidios, hay que ser claros, mal enfocados, sí son un obstáculo para eficiencia energética, para electromovilidad. Pero bien, estamos en esa situación, yo comparto plenamente contigo, es una de las formas inteligentes de solucionar ese gran problema que se tiene con los subsidios. Asambleísta, le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Javier, a ti muchísimas gracias, gracias a jóvenes como ustedes. Vamos a tener, ¿no es cierto?, un mejor planeta, una mejor casa común para todos. Te felicito, sigan adelante con esta revista digital Full Electric. Estoy a las órdenes siempre. Trabajemos, impulsemos, generemos opinión para que las autoridades hagan lo correcto. Te felicito más bien y a todo el equipo que forma Full Electric. Gracias por la entrevista. Gracias a usted, asambleísta. Y recuerden a la audiencia de Full Electric que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y que este espacio se transmitirá cada semana, donde tendrán a los principales actores de la movilidad eléctrica en el país, para que ustedes, la audiencia, conozca exactamente en qué parte estamos hacia la transición eléctrica de la que hemos hablado. Muchas gracias y nos esperamos hasta una próxima ocasión.